Aquí está Eddie Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor, el hombre que más sabe lo que le molesta, le pica, le da urticaria a la gente, si le hace daño en el bolsillo, en la comida, en el estómago, en todas partes, porque es quien conoce de cerca cómo le impactan las medidas del gobierno a los consumidores. Eddie, buenas noches. Buenas noches, Yulisa, un placer para mí estás? estar contigo de nuevo. Gracias por la invitación. El paquete de medidas, no se le puede decir paquetazo, ni mini reforma, ni reforma. ¿Cómo le debemos decir? No, es que dada la situación que se han presentado en todas las economías del mundo, dada la situación, los factores que todos conocemos, los países han tomado medidas importantes para tratar de proteger los sectores de menos ingresos, tratar de mantener la dinamización de la economía y tratar de crear un impulso para el crecimiento en todos los aspectos de los sectores productivos. El presidente, el gobierno ha presentado un plan anticrisis. Analizó los factores que han producido ese impacto a la economía o a las economías de todo el mundo y tomó decisiones en procura de proteger a quienes afectan estos eventos fundamentalmente, que a los sectores de menos ingresos y a la clase media. Por eso no es un tema de un paquete, que el objetivo fundamental. ¿No es un paquete fiscal? No, porque es que el objetivo fundamental de esto no es tratar de obtener mayores ingresos, sino proteger a los sectores de menos ingresos y a la clase media. Dinamizar las MIPYMES y dinamizar a las empresas no es recaudar, el objetivo del gobierno con esto no es recaudar. No, porque si toman los puntos fundamentales que ha presentado el gobierno, no, mira, lo que está procurando el gobierno es tratar de mantener el dinamismo de la economía, protegiendo los sectores que pudieran ser afectados con la situación que está ocurriendo internacionalmente y que todas las economías han sido afectadas y que por ende aquellos que han recibido mayor impacto son los sectores de menos ingresos, incluyéndose las MIPYMES de esos países o de todos los países del mundo. ¿Qué ha hecho el presidente? ¿Cómo protegemos a los sectores de menos ingresos? En primer lugar, manteniendo el tema de los subsidios, intocable, que muchos países han tenido que desmontarlo. Los que lo tienen, aquí no se ha desmontado. Aquí se ha procurado preservar el tema del ITEVIS como está, el IPI como está, el desmonte del anticipo a las microempresas, que eso beneficia al 78% de los sectores productivos de ese sector, y también aquellas empresas pequeñas que antes tenían que pagar ese anticipo, a los que le quedan mensualmente, y ahora se le ha dado la oportunidad de que puedan pagarlo en 3 cuotas. ¿Esto protege a la clase media? Pero también, lógicamente, porque cuando tú dices que el 78% de la microempresa, que es la que aglutina la mayor cantidad de empleados en todo el territorio nacional, tú estás hablando que era una demanda permanente desde aquella ocasión, cuando en aquel paquete fiscal pues se colocó de manera transitoria y que todavía permanecía. Eso hizo que muchas medianas empresas desaparecieran porque no podían sustentar ese tributo. Pero también otro elemento fundamental, ese plan que establece algún tipo de desmonte que también existían para el tema de las transferencias con las donaciones, que anteriormente un padre le donaba un hijo y tenía que dar una cuarta parte del costo del inmueble. Era un 3%, igual que cualquier transferencia. El desmonte también de manera gradual de las hipotecas, que también generaba dificultades a aquellos que iban a adquirir un préstamo, a quienes los sectores financieros se lo debitaban, y que en muchas ocasiones eso dificultaba al tenedor del financiamiento para poder obtener algún tipo de ventaja frente a la compra inmobiliaria. Pero además, ¿qué plantea? Lo que mucha gente tal vez tenían cierto temor de que se iban a agravar el tema de la compra por internet. Eso no se tocó. No se toca. No, el ITEVIS no se tocó. El impuesto, el IPI no se tocó. Otras medidas fundamentales que se tomaron ahí, que eran reclamos permanentes, también no se tocó. Ni el impuesto sobre la renta de las MIPYMES. No, el desmonte el aumento de un 25 o 30% del reembolso por los útiles escolares, que va en favor de los sectores de menos ingresos, y que puede aumentar a un 50% si quien se va a beneficiar es una persona con cierta situación sanitaria puntual, alguna dificultad
desde el punto de vista del aprendizaje motor, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha planteado este plan? Bueno, que yo estoy convencido que los sectores que van a procurar aportar para la compensación de todo eso que va a dejar de percibir el gobierno central, estoy convencido de que ellos no se van a oponer a ser parte de la solventación en este plan de los temas fundamentales que estamos tratando de proteger y para mantener la dinamización de la economía. Porque a los sectores a los que se les pide esa cuota de sacrificio es a lo que no le conviene que la economía entonces se desacelere, porque entonces su empresa, sus industrias pudieran verse afectadas. ¿Y qué es lo que ha planteado ese plan? Ese plan solamente aumenta en un 3% el impuesto sobre la renta a las grandes industrias, a las grandes empresas, aquellas que mueven un capital anual por encima de los 1.000 millones de pesos. Esas son cerca de 1.000 y algo de las 40 y algo de 1.000 empresas, equivalente al 0.8% de todas las empresas que tributan en la República Dominicana, y que ellas no van a estar opuestas a ser parte de la solventación de esta crisis que nos está afectando como a todas las economías del mundo. También el impuesto sobre la renta aumentado un 27% de aquellos que reciben un salario de más de 400,000 pesos. ¿Cuántos reciben un salario en la República Dominicana de más de 400,000 pesos? Solamente 5.600 personas, que eso equivale al 0.06 o 0.07%. Esa es la realidad. Entonces, se está grabando o no grabando. Yo digo que se está sincerizando el pago de impuestos que se le coloca a los vapers y a esos aparatos electrónicos de esa naturaleza, equiparándolo a los cigarrillos convencionales. Bueno, lo son. Exacto, porque lo son, pero antes no lo tenían. Okay. El tema para el aumento del pago para los impuestos a los casinos y el tema de los $10 para el tema de viajes, que son cuotas de sacrificio que yo entiendo que todas las personas que estén involucradas en ese renglón de aporte para la solventación de los beneficios que se genera a los sectores de la clase media, los sectores que menos pueden, yo creo que no se opondrían jamás y estarían aplaudiendo junto con nosotros, todos los dominicanos que queremos que este país siga avanzando, el hecho de que el gobierno central y el equipo económico haya tenido la visión de presentar un plan capaz de sostener el crecimiento de la economía, por primera vez no afectar a la clase media ni a los sectores de menos ingresos en la República Dominicana, y yo creo que eso nunca se había producido en el país. Cuando se generaban modificaciones a los tributos en la República Dominicana en toda su historia, siempre lo más afectado era la clase media, que a su vez entonces afectaban a los sectores de menos ingresos. Y sin embargo, ahora se presenta un plan interesantísimo que yo decía, bueno, es que ese plan, todo el que va a ser beneficiario de ese plan, la clase media, los sectores de menos ingresos y aquellos que van a ser parte de la solventación de esos desmontes que estamos haciendo, van a aplaudir y van a estar contentos con nosotros que era necesario. Y la indexación salarial que pedía la sociedad civil, inclusive la oposición, decía Omar Fernández, que es el gran abanderado de la indexación salarial, que no se debía cobrar impuestos sobre la renta a salarios menores a 59,000 pesos. ¿En qué quedó eso? Ahí hay una indexación que se ha planteado ahí y de un 15%, y eso es de manera clara y explícita un aumento salarial que ha sido también planteado porque no va a ser grabado esos salarios mínimos. Y yo creo que hay que decirle a la sociedad dominicana que no estamos nosotros en medio de una economía sosegada en la República Dominicana, sino en una economía que también ha sido víctima de la turbulencia internacional, y que lo que se está presentando hoy como plan es algo tan interesante, algo tan estratégico, de beneficio para los sectores de menos ingresos y la clase media, que yo creo que todos la vamos a respaldar. Porque yo estoy convencido de que si no se hubiese analizado a profundidad, porque se está trabajando hace mucho tiempo con ese plan, yo creo que estuvieran en manos de otros las decisiones que se iban a tomar para tratar de enfrentar esta crisis, la situación hubiese sido grave.
Eddie, tú que sabes mucho del combate al tema del alcohol y esas cosas, hay un punto en el documento oficial que ha despachado el gobierno para medios de comunicación que habla de devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en medicamentos. Esto es específicamente para las fábricas y laboratorios. Exacto, para las fábricas y laboratorios de medicamentos, de temas farmacéuticos y medicamentos. Esto anteriormente era un costo bastante alto para las empresas de esa naturaleza. ¿Eso debería reflejarse de algún modo? Lógicamente se refleja al consumidor final. Al igual, ¿esto debe bajar precios de medicina? Al igual que depende de cómo se presente el tema de la producción por el impacto internacional que tienen alguna materia prima para la producción. También el tema del desmonte de los temas agrícolas que también están ahí y que yo creo que también eso va a paliar cualquier tipo de efecto que pudiera generarse en la producción nacional, porque se tomó las previsiones también para esos temas. El gobierno habla de un proceso de reducción del Estado con la eliminación de instituciones gubernamentales. Sin embargo, este proceso se anunció desde el 2020, desde que tomó el gobierno esta administración, y estamos en 2026 y ese proceso no se ha terminado. ¿Tú crees que el tiempo que falta? Pero van 14 instituciones que han sido, algunas fusionadas, otras el Estado. Pero el presupuesto no se ha disminuido. No, lógicamente, han representado cerca de 600 millones de pesos. Pero también el gobierno disminuyó en 0.5% del PIB el gasto corriente en el año 2025 y también nosotros estamos encaminados en estos momentos a superar esa cifra que va en beneficio del país y que también es un aporte importante del gobierno en medio de esta situación para tratar de que esa sea la parte de sacrificio del gobierno, tratando de recibir algunos ingresos, disminuyendo agencias del Estado que eran una carga y que no significaban ninguna importancia desde el punto de vista de los servicios a los dominicanos. Son cerca de 14 instituciones a la fecha que hay, y hay un proceso abierto para seguir tratando de fusionar y tratar de extinguir esas instituciones también. Muchas de ellas fueron creadas y no tenían ningún tipo de atribuciones. Pero tenían presupuesto. Presupuesto para solventar salarios a compañeritos y etcétera, etcétera. Y eso se eliminó. Y, lógicamente. Mira, la disminución del gasto corriente del 0.5% en el 2025 representó una economía para el Estado de cerca de 35 mil millones de pesos. Y es la realidad, y están ahí. Entonces, el gobierno ha puesto su parte, está consciente o estamos conscientes de que es una situación bastante delicada y que lo mejor que puede hacer un país y un presidente responsable es crear mecanismos y planes capaz de mantener el dinamismo de la economía, proteger los sectores productivos, proteger también la clase media, la micro y pequeña y mediana empresa. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República y el equipo económico con este plan. No se puede hablar de que es un paquete fiscal para nada. Lo que sucede es que si para nosotros proteger los sectores de menos ingresos y la clase media en el país y mantener los planes sociales que se necesitan ahora más que nunca, ese desmonte necesita una solventación. Y la solventación, ¿dónde se ha buscado? En los sectores de mayores ingresos. Aquellos que reciben más son aquellos que están en capacidad de aportar más, porque, reitero, ellos son los primeros abanderados de que la economía su dinamismo no se desacelere, porque pudiera afectar su inversión y pudiera afectar sus intereses. Eddie, se ha eliminado el anticipo a las microempresas. Según este documento, nosotros no vamos a poder confirmar que todo esto sea de esta manera hasta que no veamos lo que se presenta al Congreso Nacional, que es donde realmente tú te das cuenta de que se materializa lo que el gobierno dice en palabras. Pero mientras tanto, en este documento dice que se elimina el anticipo a las microempresas, beneficiando al 78% del total de las microempresas que lo pagan. Y que las empresas pequeñas que lo pagan mensualmente pasan a pagarlo en 3 cuotas al año. Mira, lo que sucede, como te dije anteriormente, ese fue un tributo que se creó en un momento en el que la sociedad dominicana demandaba sacrificio del Estado dominicano a la sociedad dominicana. Pero era transitorio y se mantuvo hasta ahora, que era una demanda colectiva de los
pequeños microempresarios en la República Dominicana, aquellos que tienen una cantidad de empleos significativos. Sin embargo, ese 78% que está en un renglón importante de los sectores productivos, ya no van a tener que pagar ese anticipo. Y aquellos que pagaban, las pequeñas empresas, que tenían que pagarlo mensualmente, ya no tienen la presión de que todos los meses tienen que buscar ese tributo, sino que va a tener la posibilidad de prorratearlo en 3 pagos. Entonces yo creo que eso hace que se genere mayor confianza en esas microempresas y que otras puedan surgir, porque no hay esa presión tributaria de ninguno, tanto de las pequeñas ni de las microempresas, y yo creo que eso beneficia, apunta a un crecimiento significativo de ese sector, y yo creo que la decisión que tomó el gobierno ha sido una decisión visionaria, procurando el crecimiento también de la empleomanía formal en la República Dominicana, y que además eso hace de que ellos tengan mayores posibilidades desde el punto de vista de los recursos que perciben por su comercio, a través de su comercio, para que ellos pudieran invertirlo en otros renglones de su microempresa. Y yo creo que eso es importante. Yo decía en una reunión que sostuvimos ayer con unos amigos, que ese proyecto no había que salir a tratar de defender, se defiende solo. Y repito, muy diferente del de 2024. Sí, en la reforma fiscal que se presentó en el año 2024 se retiró en el segundo semestre. Sí. Aquí no se está hablando de que estamos en presencia de una reforma, de un paquetazo. No. Se tomaron medidas para proteger los sectores, reitero, tan importantes como las grandes empresas en la República Dominicana, que han sido los más afectados cada vez que se genera un efecto tributario fluctuante hacia el alza, que son esos sectores. Se protegió, no se tocaron tributos fundamentales que mucho entendía que se podían tocar en este momento, y no se está hablando, por eso no se está hablando de una reforma fiscal, porque esa reforma fiscal la retiró el gobierno a mediados o en el segundo semestre del año 2024, porque escuchó a la población dominicana que se opuso a ella, y el presidente puso el oído en el corazón del pueblo, la retiró, pero ahora había que tomar medidas para proteger que la gente los sectores más importantes. La gente llevó al gobierno a que le pusiera el oído en el corazón. Fue que le cogió la cabeza y fue a la mala. El presidente ha escuchado siempre, no solamente en aquella ocasión cuando era parte de reclamos populares, cuando los gobiernos anteriores estaban haciendo y deshaciendo con el erario público, sino que también siendo presidente, cuando ha tenido que echar alguna medida para atrás, el presidente ha retrocedido en ese planteamiento y humildemente, escuchando la voluntad del pueblo dominicano, la ha dejado sin efecto. Eddie, hay un tema que no puedo permitir que te vayas sin que hablemos. Has hecho unos operativos como director de Proconsumidor en la zona sur del país, ¿verdad? San Cristóbal, donde se ha detectado una cantidad importante de productos alimenticios vencidos, en mal estado, que se reetiquetaban para llevarlo nuevamente a las tiendas y supermercados. Cuéntanos cómo Proconsumidor se entera de esto, si este es el único y primer caso o si es un mecanismo recurrente al que acuden comerciantes con el tema alimenticio. Mira, fue un trabajo combinado entre Proconsumidor, el SECON, el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos. En primer lugar, estuvimos al frente de una de las almacenes, al detalle que tenía esta compañía, y posteriormente se le dio un principio de oportunidad, procurando nosotros indagar dónde estaba el centro de acopio de esos productos. Le dimos seguimiento y el SECON, en un servicio de inteligencia conjuntamente con Proconsumidor, pues identificó el lugar. Entonces, una actuación de manera conjunta, tanto de Proconsumidor, como dije, de SECON, de Impuestos Internos, del Ministerio Público, pues montamos un operativo y lo que encontramos allí fue abominable. ¿Qué encontraron? Todo tipo de productos, decenas de miles de productos característicos, tanto de productos de importación como de fabricación local, ya vencidos. ¿Qué tipo de productos había? Todos: arroz, habichuelas, azúcar, cereales, aceite, ron adulterado. Ron adulterado. Claro, pamper, toalla sanitaria, ¿qué te digo?
todos los productos. Productos que lácteos, todos, queso, leche, todos, yogur, jugo. queso, leche, jugo. Habían carnes en descomposición que le estaban utilizando en ese momento, condimentándola para fabricar derivados cárnicos. Y fueron sorprendidos, tenían aparatos sofisticados que podían sustituir la fecha de expiración para colocar una fecha nueva, que también fue en ese momento encontrada en el almacén, y habían otros aparatos muy, muy avanzados desde el punto de vista de la tecnología que ellos utilizaban. También fue detenido el propietario del comercio, fue sometido a la acción de la justicia, el tribunal le aplicó 50,000 pesos de medida de coerción, que no entendemos por qué, pero no vamos nosotros a invadir ese terreno judicial. Pero lo que había ahí, yo estoy convencido de que si el juez que conoce esa medida lo ve, no hubiese aplicado esa medida coercitiva tan flexible. Entonces, ahí había de todo, toneladas de productos de todo tipo, que ahí se reetiquetaban y se le cambiaban las fechas de vencimiento y se colocaban en almacén de los almacenes que ellos tenían y que también le comercializaban a otros comercios en San Cristóbal. Similar a lo que ocurrió alrededor del vertedero de Duquesa, que nosotros aclaramos claramente de que investigamos la procedencia, no hemos terminado esa investigación, sabemos la procedencia de esos productos, de dónde venían, la trazabilidad, cómo se comercializaba, y era una práctica que tenía un tiempo bastante amplio, que hoy, gracias a Dios, lo hemos clausurado, tanto los comercios al detalle de ese comerciante, así como el almacén, su centro de acopio. Hemos dicho que, salvo que un tribunal ordene, nosotros no vamos a ordenar la reapertura. Gracias, Eddie. Solo preguntarte antes de irte si esta es una medida o un descubrimiento que Proconsumidor tiene de manera frecuente frente a comerciantes inescrupulosos, o para ustedes es una sorpresa encontrarse con este tipo de hallazgos. No, nosotros lo encontramos siempre. Lo que sucede es que de esa magnitud, nosotros en el tiempo que tenemos ahí no habíamos encontrado eso. Eso es similar a aquel caso que a mí no me gusta mencionar, de alguien que cambiaba la fecha de expiración de los medicamentos, ¿recuerdas? Que después fue procesado, sometido y condenado. En este caso, yo entiendo que si bien no son medicamentos, los alimentos de ingesta de todo tipo, eso es criminal, y productos de utilidad para cualquier tipo de situación diaria de los ciudadanos, los dominicanos, yo entiendo que tienen la misma gravedad, el mismo peso imputacional lo tiene. Sin embargo, nos sorprendimos con la medida de coerción. Es algo grave, no sabemos cuántas personas fueron afectadas de manera directa, que tal vez pudieron haber perdido la vida, pudieron tener alguna afectación sanitaria que les generó un desenlace fatal. No lo sabemos porque no lo podemos cuantificar, pero yo creo que lo que había ahí era bastante grave, y ojalá que no podamos nosotros, que no tengamos que encontrarnos con ese tipo de acontecimiento en otra ocasión. Y que los jueces no les toque comprar de esa comida reetiquetada ni podrida, que se la convierten en chorizo, salchichas. Porque si ellos aplicaron una medida tan benigna, pues parece que no le importa comprar su cosita no podrida con una momento, fecha diferente. Si no tuviera un cargo público, yo dijera lo que quiero decir. Gracias, Eddie. Eddie Alcántara, director de Proconsumidor.